Bienvenidos a la presentación de los proyectos de la séptima edición del Datatón Anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Les damos las gracias a los 23 equipos que participaron en este reto. A continuación haremos la presentación de los proyectos finales y para ello nos acompaña nuestro equipo técnico de la Plataforma Digital Nacional, el ingeniero Benito Perdomo, el ingeniero Andrés López y el ingeniero Héctor Hernández. Para ello iniciaremos con la presentación de cada uno de los equipos, en primer lugar con el equipo Gritones, para lo cual, pues bueno, les estaremos transmitiendo cada uno de los videos que nos hicieron llegar. De un segundo les estaremos transmitiendo la presentación del proyecto del equipo Gritones y denme un segundo, si lo vamos a proyectar. Hacerles el comentario que este video no tiene audio, les estará haciendo los comentarios el ingeniero Benito. En un segundo. Muy bien. Como lo comentaba mi compañero Ángel, este video no tiene un audio porque la persona que lo realizó tiene una traqueotomía, entonces no puede hablar. Y nos hace su speech de manera escrita. Aquí en la pantalla aparece lo que nos va a ir mostrando y nos empieza mostrando las características del equipo que utilizó para realizar la actividad del datatón. Y inicialmente hizo la revisión de los archivos del S1 donde puede ver cuántos renglones, personas y tamaños tiene cada archivo, donde se ve que el de anticorrupción y buen gobierno pues es el de los más pesados, y decidió hacer una herramienta que permitiera dividir los archivos en pequeños pedazos para aquellos que son más grandes de dos. De esta manera serían más manejables. El archivo más grande, como lo mencioné, es el de anticorrupción y buen gobierno a nivel federal. Tiene más de 1 millón, de 1.595 millones de registros, de renglones, perdón. Y con su herramienta pasó a 45 gigas, teniendo 1.595 millones de líneas o renglones, y lo dividió en 1928 archivos. Nos está mostrando la carpeta y está contando el número de archivos que hay dentro de la carpeta. Y ahora va a hacer una lectura de estos archivos y contar el número de líneas, que tendría que salir 1.595, no, 1.595 millones. Este proceso lleva tiempo. Es probable que no termine en este video de muestra. El proceso se sigue ejecutando y aún no termina. Ya nos comenta que lo está procesando. Tarda un ratito. Bueno, más adelante dice que generó archivos bash para generar lista de cada uno de los archivos, traer cada uno de los 1928 archivos. Comenta que esta parte tarda 40 minutos aproximadamente. A un archivo previo.txt con únicamente 6 datos.
quedando un archivo de 34.702 renglones de 395 megas, muy pequeño respecto al original, y posteriormente generar un archivo resumen acomodando de 6 en 6, quedando un archivo de solo 5.783.702 renglones con 400 megas, que esa actividad también tarda aproximadamente unos 40 minutos. Como se puede observar en el video, pues aún no termina el conteo de líneas del proceso que inició. Bueno, ya lo detuvo y va a listar los archivos que están formados por part y un número, y el total 4 gigas. Aquí nos muestra, hay tres archivos bash, uno, dos, tres, lista de archivos, resumen y previo. Así es, son los que están en color verde. Son con los que hizo su procesamiento. El archivo resumen puede ser consultado utilizando el comando grep y un apellido. Aquí nos muestran los nombres: Pedro Aguilar González, atención psicológica, 23.281 pesos mexicanos. Y va a buscar Hernández dentro del archivo y aparecen todos los que tienen el apellido Hernández. Y este grep fue más rápido porque ya tiene menos cantidad de información en el archivo y ya se tarda menos tiempo que al intentarlo directamente con el archivo original, que tenía 1.595 millones de renglones. Cuarenta minutos tardaba el otro. Y pues eso es todo en su video. Lo último que se ve es un comentario donde dice que entró al Datatón porque quería demostrar que no solamente con herramientas como Python se podía hacer análisis de datos. Obviamente no es el único medio, hay diferentes formas de atacar un mismo problema. Obviamente la diferencia es que algunas de las herramientas en Python ya están muy optimizadas para lectura de archivos y para manejo de memoria, para búsquedas y demás. Entonces, agradecemos la participación del compañero. No, lamentablemente pues, son unos scripts que lo único que hacen es dividir el contenido de la fuente original para poder hacer una consulta más eficiente a través de los comandos de consola como es el grep, y no está como tal cumpliendo con el reto establecido porque al final no hace ningún tipo de comparativa para ver si hubo un incremento o no en los ingresos de un
servidor público. Sería todo. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero Benito, y agradecerle también la aportación al compañero Emilio que tuvo esta iniciativa de participar en el Datatón, mostrando también otro tipo de herramientas con las cuales se podría hacer uso de los mismos a través de este sistema uno que se tiene en esta plataforma. Vamos a pasar con el segundo equipo, que es el de Datacun, en el cual también emitirá sus comentarios el ingeniero Héctor. Para ello les vamos a proyectar el video, igual denme un segundo, y lo vamos a compartir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Barahona y soy de la Universidad del Caribe en la carrera de Ingeniería en Datos e Inteligencia Organizacional. El motivo de la participación en este concurso certamen séptima edición de Datos PDA Anticorrupción es poder aplicar mi conocimiento que he adquirido a lo largo de la carrera y poder contribuir un poco a la sociedad para colocar algún tipo de conocimiento o herramienta que se puedan crear, al igual que a todos mis compañeros. Y gracias por toda la iniciativa de los organizadores de este tipo de certamen, que la verdad es una oportunidad para personas tanto como yo y otros tipos de instituciones, índole y personas en general, porque no solamente es exclusivo para estudiantes, sino tiene... Ok, a continuación vamos a ver este rápido visualización de la notebook Jupyter Python, que en cuál fue el procedimiento que utilicé para procesar todo este tipo de datos, ya que en el data science es algo muy sencillo utilizar este tipo de herramienta. Realmente tengo que estar hablando muy rápido por el poco tiempo que tengo y me conceptualicé un poco más en ver cómo procesaba tanta cantidad de datos, sobre todo para que se pueda utilizar el modelado que fue el que utilicé, el Reiki-Sword, en cual tenía que estar limpiando los datos, procesarlos y sobre todo que se pudiera interpretar para la interrelación que se iba a ver entre los diferentes tipos de datasets. Un dataset que fue muy difícil porque pesaba 11 GB un archivo y toda la línea de formato JSON en cual había de millones de datos era un poco difícil de procesar, pero tuve que hacer diferentes tipos de evaluaciones para poder ver cómo podía visualizar. Aquí están los resultados en cual está la documentación detallada de lo que pude concluir de la anomalía que aparecieron. Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Imaginaos millones y millones de registros públicos, contratos, declaraciones patrimoniales, un caos de información que no tiene nada que ver una con otra. ¿Cómo narices encuentras un solo acto de corrupción ahí metido? Es literalmente buscar una aguja en un pajar digital que es, bueno, es que es enorme. Y claro, aquí es donde empieza el verdadero reto que aborda este proyecto. El problema, que es lo curioso, no es que falte información, sino todo lo contrario. Hay un exceso de datos, pero totalmente desordenados. El objetivo, por tanto, es empezar a conectar los puntos entre todas esas montañas de documentos públicos que, si los miras por separado, pues no te dicen absolutamente nada. Vale, pues vamos al meollo. Para resolver este misterio, el sistema lo que necesita es juntar las pistas que vienen de 4 fuentes de datos que son clave. Pensemos que son como las 4 piezas de un gran puzzle. La primera pieza de nuestro puzzle, las declaraciones de los funcionarios. Para que nos entendamos, es la lista de todo lo que tienen y todo lo que ganan. Este es el punto de partida, es saber con qué patrimonio, con qué cartas empiezan la partida. Venga, segunda pieza. Esta se centra en la gente con poder. Hablamos de los funcionarios que deciden sobre los contratos y las compras públicas. Vamos, que son los que tienen el boli para firmar los cheques con el dinero de todos. La tercera pieza es el historial de sanciones. Es como si fuera su expediente disciplinario, ¿vale? Nos chiva qué funcionarios o qué empresas ya han sido castigados antes por saltarse las normas. Y ojo, que esto es una pista muy, muy importante. Y llegamos a la pieza final, que para mí es la más gorda, la del dinero. Es una base de datos brutal, de más de 11 gigas, que detalla todos y cada uno de los contratos públicos. Solo con pensar en el tamaño ya nos podemos hacer una idea del trabajazo que es analizar todo esto. Vale, ya tenemos las piezas del puzzle sobre la mesa. Ahora llega el momento de construir el motor que sea capaz de unirlas. La meta es coger todos esos datos que están por ahí desperdigados y encontrar las conexiones que nos revelen los patrones que están ocultos. El proceso, que en teoría suena sorprendentemente sencillo, tiene 3 pasos. Primero, el sistema se come todos los datos y los estandariza para que todos, por así decirlo, hablen el mismo idioma. Segundo, conecta los registros de las distintas fuentes usando identificadores comunes. Y finalmente, el tercer paso, se pone a buscar esas conexiones que levantan sospechas. Y para que quede súper claro, aquí va un ejemplo perfecto del tipo de conexión que se busca. Imaginaos a un funcionario que es quien decide a qué empresa se le da un contrato y, sorpresa, resulta que la empresa que gana es la suya. Esto es el conflicto de intereses de manual, una bandera roja en toda regla. ¿Y el resultado de esta primera búsqueda? Pues agarraos bien. 500 coincidencias sospechosas. O sea, 500 casos en los que un funcionario público estaba directamente vinculado a una empresa que se llevaba contratos del gobierno. Esta es la prueba de que el sistema, desde luego, funciona.
Bueno, Ok, creo que nos parten con el equipo de Datacun. Adelante, ingeniero Héctor, por favor, con sus comentarios. ok, bueno, pues definitivamente, así como se menciona en el video, uno de los retos es procesar esa cantidad de información. Yo sé que es difícil. Creo que el enfoque que le quisieron dar a este proyecto en específico es una de las banderas para tratar de identificar enriquecimiento oculto, si queremos verlo así. Sí está cerca de lo que se está buscando, pero no es precisamente el objetivo, porque se buscaba identificar el cambio incremental fuera de las percepciones del patrimonio o ingresos de una persona servidora pública, por ejemplo. Valdría la pena revisar su código porque, bueno, es parte del proceso, así como las técnicas que uso para preprocesar los datos y revisar los resultados para saber qué tan cercano está a lo que promete el proyecto. Pero gracias al equipo por participar y esperemos lo mejor. De acuerdo, muchas gracias por los comentarios, ingeniero Héctor. Vamos a dar el paso al siguiente equipo, que es Aurora Ethics. Con el video vamos a proyectarlo en un segundo también. Nosotros somos Aurora Ethics, donde Aurora representa la luz que revela lo oculto y Ethics simboliza el compromiso con la integridad pública. Nuestro propósito es claro: utilizar tecnología, análisis de datos e inteligencia artificial para iluminar patrones, detectar inconsistencias y fortalecer la lucha anticorrupción. Este proyecto ha sido desarrollado como propuesta para el Datatlón Anticorrupción 2025. Uno de los desafíos más importantes fue consolidar miles de archivos JSON. Esto con el fin de integrar toda la información en archivos estructurados y fueran fáciles de manipular. Para eso desarrollamos una interfaz a través de Visual Studio Code, a través de Python, con el uso de las librerías Streamlit. Como podemos ver, esta es nuestra interfaz para consolidar los archivos JSON. En este documento vamos a seleccionar el archivo JSON correspondiente, vamos a abrirlo. Se va a realizar la carga de manera automática y se procede a realizar el procesamiento y la consolidación de los archivos. Una vez que se obtiene, se descarga el documento en archivo Excel y vamos a ir a nuestra interfaz principal, que es Aurora Ethics. Esta nos permite cargar archivos consolidados anteriormente y vamos a proceder a realizar el análisis. Vamos a observar que en este documento tenemos la estructura y la información de todos nuestros archivos, en este caso que es el estado de Baja California. Vamos a ver nuestros tipos de datos, la visualización global y el análisis exploratorio. En este análisis vamos a observar los datos principales y los principales valores más frecuentes por cada columna. Dentro de nuestro core principal del proyecto, vamos a observar que se puede obtener información geoespacial. Con la geointeligencia vamos a observar los mapas de riesgo por entidad federativa. En este caso, como se cargó la información de Baja California, es la información que observamos. Dentro de nuestro core principal, observamos que es la evolución patrimonial. Aquí nosotros en este análisis estamos viendo todos los trabajadores únicos, donde se ve su ingreso promedio como servidor público, sus ingresos adicionales, que están fuera de servidor público, sus ingresos totales, y vamos a ver los parámetros y formulado interacciones que se realiza para ver si corresponde a alguna alerta de incremento inusual en su patrimonio. Esto nos va a permitir obtener el sistema de alertas y semáforos de riesgo que tenemos implementado en nuestra interfaz. Aquí observamos que del total analizado, el 31% son de bajo riesgo, 68% de riesgo medio, y en este caso de alto riesgo no tenemos. Vamos a observar que se cuenta con esto y nosotros podemos buscar por servidor público con un buscador inteligente toda la información que queremos obtener de ese trabajador. En este caso vamos a buscar un trabajador de ejemplo y va a proceder a realizar el análisis. Funciona con un buscador inteligente a través de nuestras librerías que estamos utilizando. En esta información, nosotros decidimos incorporar
Machine Learning. A través de este Machine Learning, nosotros vamos a proceder para obtener el clustering y agrupar la información de nuestro entrenamiento. En esta sección de Machine Learning, nosotros vamos a poder obtener la información clave que nos va a servir para, por tipo de clasificación, regresión o clustering, obtener información y preparar modelos para predecir cuáles están en riesgo de corrupción. Y esta es nuestra plataforma de Aurora Ethics. Hola. Bueno, y ingeniero Andrés, si gusta hacernos comentarios acerca de este equipo de Aurora Ethics, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Ángel. Sí, pues viendo la presentación de este equipo Aurora Ethics, en cuestión de la exposición, se ve muy clara y en cuestión del desafío que se tenía que realizar en esta edición del Datatón Anticorrupción, vemos que sí, efectivamente, sí se apegan a este reto, en el cual ellos utilizan como desafío principal, pues es consolidar primero los archivos JSON, que fue lo que más les costó y efectivamente, como ya se comentaba anteriormente, es un poco complicado, complejo procesarlo, ¿no? Pero al final de cuentas lo lograron. Eh, lo que hace su sistema, como bien lo pudimos ver, pues agarra un set de datos en JSON y los procesa internamente, hace ese procesamiento. Utilizaron Python y para realizar esa extracción de la información, lo que hace su sistema es que genera un archivo en Excel o CSV y los lee a través de una interfaz que lo hicieron con Streamlink. Entonces, creo que apegados en cuanto a las herramientas de uso libre, creo que están en lo correcto, se están alineando y también podemos observar que pues hicieron un análisis en este caso de un set de datos de la Secretaría de Baja California y pues lo que obtuvieron pues prácticamente es en qué ingreso de los servidores públicos promedio tenían, si tenían ingresos extras, y creo que en este sentido, pues sí usaron prácticamente los datos del sistema 1 como tal, y sí se enfocaron en la parte de los datos que prácticamente nos dicen si hay o no hay evolución patrimonial dentro de los servidores públicos. Entonces, creo que en este sentido, en cuestión de la resolución del desafío, creo que sí se encaminaron correctamente, lo pusieron en pie y pues esperamos que tenga éxito este equipo y felicidades también por haber participado. Muchas Muchas gracias, gracias por los ingeniero. comentarios, ingeniero Andrés. Vamos ahora con el equipo de Mamuts, igual les vamos a proyectar el video que nos hicieron llegar. Hola, somos el equipo Mamuts, y presentamos una herramienta diseñada para ayudar a detectar señales de posible enriquecimiento patrimonial injustificado y conflictos de interés en personas servidoras públicas, usando datos del Sistema 1, declaraciones patrimoniales, y del Sistema 6, contrataciones públicas. Nuestra solución combina análisis temporal, cruce inteligente de datos, visualización avanzada y alertas tempranas para identificar patrones irregulares. La detección de inconsistencias patrimoniales suele ser compleja porque la información está distribuida en distintos sistemas. Contratos en momentos sospechosos, incrementos de ingresos, vínculos privados con empresas contratistas, todo eso ocurre en líneas de tiempo difíciles de ver sin herramientas especializadas. Mamuts resuelve esto colocando todo en un solo lugar y ordenado en el tiempo. La plataforma permite buscar cualquier declarante del padrón construido a partir del cruce de datos de aquellos servidores públicos que señalaron tener algún tipo de participación en empresas privadas. Al seleccionarlo,
La herramienta reconstruye automáticamente su línea de tiempo completa de contratos asignados a la empresa en la que participa, contrastada con su fecha de toma de posesión del cargo público, y además muestra la composición de sus ingresos declarados. Esta vista integra datos del Sistema 1 y Sistema 6 de forma clara, interactiva y verificable. Cada contrato de la empresa en la cual el declarante seleccionado tiene participación se representa con dos eventos clave. Inicio del contrato, puntos verdes. Fin del contrato, puntos rojos. La línea morada representa la toma de posesión del cargo público, extraída del Sistema 1. Esta visualización permite detectar rápidamente patrones como contratos que comienzan poco antes o poco después de que la persona toma posesión. Contratos inusualmente concentrados en periodos específicos. Flujos temporales que no corresponden al cargo declarado. Nuestro módulo de cruce de inteligencia de datos identifica automáticamente casos donde la persona tiene al menos un contrato antes de su toma de posesión, al menos un contrato después. Esto es crucial para detectar si la persona ya tenía relaciones contractuales previas con el Estado que continúan una vez asume un cargo, o si los contratos se intensifican inmediatamente después. El sistema ordena por monto o por número de contratos, priorizando los casos más relevantes. Una de las funciones principales consiste en detectar automáticamente cuando el ente público donde trabaja el declarante coincide con la institución que otorga el contrato. Esto activa una alerta visual, marcando un posible conflicto de interés directo. Además, esta alerta se muestra también en la ficha del declarante, reforzando el señalamiento. Asimismo, en la aplicación integramos los ingresos declarados en el Sistema 1 y los presentamos como una composición visual. Cargo público. Actividad empresarial. Servicios profesionales. Enajenación de bienes. Ingresos financieros. Otros ingresos. Esto permite identificar si una persona tiene ingresos sustanciales que podrían asociarse con vínculos privados que aparecen en la sección de participación, o si existen montos no consistentes con sus contratos o su cargo. En la herramienta desarrollada, cada declarante cuenta con un perfil integrado que consolida empleo público, vínculos privados, participaciones y porcentajes, sectores en los que trabaja, contratos asociados, alerta de conflicto, si existe, ingresos declarados y su composición. Todo esto sin navegar entre sistemas diferentes. La herramienta desarrollada por nuestro equipo Mamuts ofrece una visión integral que facilita la detección temprana de posibles irregularidades, permite priorizar casos de interés y reduce drásticamente el tiempo necesario para realizar cruces patrimoniales, considerando lo siguiente: uso de software libre, integración de datos del Sistema 1 y Sistema 6, visualizaciones claras, alertas basadas en criterios verificables, un producto funcional, replicable y escalable que puede ser utilizado por autoridades encargadas de perseguir y combatir la corrupción como los comités de participación ciudadana, órganos internos de control, fiscalías anticorrupción, por la academia y periodismo o por cualquier persona interesada. Somos Mamuts, y creemos que la tecnología debe ser un escudo ciudadano. Una herramienta para revelar, prevenir y combatir la corrupción desde su origen. Nuestro compromiso es claro: un México donde la integridad sea la regla y no la excepción. Muchas gracias por su amable atención. El video del equipo Mamuts. Adelante con sus comentarios, ingeniero Benito, por favor. Y como podemos ver en este proyecto, ya tienen algo un poquito más avanzado. Podemos ver que ya están allí haciendo una injerencia en la línea del trabajo del servidor público. También están haciendo esta parte donde integran los ingresos para verlos como una barra de porcentaje para la declaración que se está analizando. Y de la misma manera, con la información que viene en la sección de intereses, están enlazando con la información del sistema 6 de los procesos de contratación. Entonces vemos una oportunidad grande en esta opción porque es más completo, es más visual
y tiene muchas más opciones con respecto a la evolución patrimonial de un servidor público. Muchas gracias, Mamut, por todo su trabajo. Mucha suerte. Muchas gracias por los comentarios, ingeniero Benito. Vamos a presentar el video del equipo de cazadores de patrones atípicos. Buenas tardes, soy la maestra Luisa Reina Beatriz Ayón Muñoz y expondré el desarrollo del proyecto titulado Prototipo para el análisis de la evaluación patrimonial de servidores públicos. El equipo se encuentra conformado por el doctor Alejandro Barragán Ocaña, el maestro Eric Alberto Cecilio Ayala y el doctor Samuel Olmos Peña, así como una servidora. De acuerdo con la séptima convocatoria del Datatón 2025 emitida por el Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría Ejecutiva, el objetivo que propusimos para el desarrollo de este trabajo fue crear un prototipo para identificar cambios atípicos en las trayectorias patrimoniales o en los ingresos de los servidores públicos basados en sus rangos de percepciones. Lo anterior es importante derivado de la necesidad de investigar, abatir y prevenir los actos de corrupción en ámbitos como el sector público. En consecuencia, es fundamental identificar inconsistencias dentro de la evolución patrimonial de un servidor público en los distintos niveles de gobierno, basados en sus percepciones y declaración patrimonial y fiscal, por lo que el análisis de la información que brinda el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal puede coadyuvar de forma significativa al cumplimiento de esta tarea. De esta forma, el trabajo se estructuró a través del establecimiento de 3 etapas. La primera de ellas consistió en explorar la estructura de los archivos JSON del sistema previamente mencionado, para conocer la información contenida de las entidades e instituciones, identificando el volumen de archivos por carpeta para localizar focos con mayor densidad de información, con lo cual, a través del desarrollo de trabajos futuros, sería posible ubicar y priorizar el muestreo de estos datos. En una segunda etapa de análisis, se realizó una discusión sobre la arquitectura del sistema analizado y la cantidad y complejidad del manejo de datos contenidos en ella, por lo que se puso de manifiesto la necesidad de profundizar en su exploración, limpieza y estandarización de la base de datos, así como eventualmente llevar a cabo un muestreo aleatorio para crear un dataset maestro. Finalmente, en una tercera etapa y derivado de estas limitaciones, se generó la siguiente propuesta para diseñar y estructurar el prototipo propuesto. El algoritmo elegido fue Isolation Forest para detectar las anomalías en la evolución patrimonial, pero acotando el alcance a Banjico y a los estados de México, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas y Chiapas. Posteriormente, se llevó a cabo el procesamiento y limpieza de los datos, conforme a las variables seleccionadas, es decir, el ingreso anual neto del declarante, el total de ingresos anuales netos, inversiones, vehículos, bienes muebles e inmuebles y los adeudos y su monto original. A partir de ello, se generaron tramos en cada servidor público, en cada año, para localizar su comparación. Posteriormente, se entrenó el modelo conforme a los criterios referentes a una estimación de árboles construidos igual a 200, la estimación de la contaminación de los datos de 0.02 y la reproducibilidad de 42. Por último, en la tercera etapa, se logró agrupar de forma separada las trayectorias regulares de las irregulares, con lo que se consiguió el objetivo de identificar las anomalías. Con estos resultados, fue posible construir una interfaz basada en una estructura API, que se logró vincular al modelo entrenado. En conclusión, este trabajo solo muestra una primera aproximación, pero su desarrollo permitió contextualizar la complejidad de la base de datos y la necesidad de contar con mayor poder de cómputo, aunque es de destacar que el escalamiento de este prototipo es factible, pero su desarrollo únicamente representa una herramienta de apoyo para llevar a cabo a profundidad investigaciones que resulten conducentes para combatir los actos de corrupción. No se olvidó del equipo de cazadores de patrones atípicos. Adelante con sus comentarios, ingeniero Andrés, por favor. Sí, muchas gracias, estimado Ángel. Pues lo que vimos en esta presentación de cazadores de patrones
Como tal, hicieron igual el procesamiento de los datos de Sistema 1 y creo que al final no vimos o no nos presentaron el funcionamiento, creo que faltó ver un poquito más. Pues bueno, creo que habría que ver esa parte, ¿no? Porque como tal, hicieron ese análisis, a profundidad de los datos, igual, utilizando herramientas que podrían, pues, identificar, ¿no? Incluso patrones atípicos, como bien lo menciona en su presentación. Y creo que sí, en resumen, faltó ver un poquito más sobre el funcionamiento. Creo que nada más veíamos su interfaz para poder cargar un archivo, pero no vimos como tal el funcionamiento de esta herramienta. Habría que verlo un poquito más a profundidad. Todo, compañero. Claro que sí, muchas gracias, compañero Andrés. Vamos a continuar con la presentación del equipo SITC Avenger. En un segundo, proyectamos también el video. Buen día, nosotros somos el equipo Sitka Avengers y en esta ocasión presentamos un proyecto de sistema de inteligencia de datos y evolución patrimonial. Nuestro equipo de trabajo está integrado por profesionales con experiencia en tecnologías de la información, redes, desarrollo de software y jurídico. Nosotros somos Cristal, Vanessa, Israel, Ramsés y Daniel. En esta ocasión, la problemática que presentamos es la información patrimonial, salarial y de contrataciones. Se encuentra dispersa en múltiples sistemas y requiere un análisis manual. Esta falta de integración y verificación automática nos dificulta detectar a tiempo las discrepancias en ingresos, incrementos patrimoniales atípicos y posibles vínculos entre servidores públicos y procesos de contratación, lo que nos limita en la capacidad institucional para poder prevenir posibles hechos de corrupción. Como consecuencia, tenemos las inconsistencias patrimoniales que pasan desapercibidas, errores en declaraciones por falta de prellenado y validación automática, altos tiempos de análisis y carga operativa para las instituciones y los posibles hechos de corrupción sin identificar. Como objetivo tenemos el identificar el cambio incremental fuera de rango de sus percepciones del patrimonio o de ingresos de una persona servidora pública para contribuir a la detección e investigación oportuna de posibles faltas administrativas o hechos de corrupción. El objetivo del sistema es desarrollar e implementar una plataforma integral de inteligencia de datos que integre y cruce selectivamente la información proveniente de los sistemas S1, S2, 3 y 6, y técnicas avanzadas de inteligencia artificial para poder generar alertas tempranas y objetivas que faciliten la detección de inconsistencias y identificación de faltas administrativas graves y los probables hechos de corrupción. En el panorama de la solución, nuestras fuentes de datos utilizadas, como ya mencioné, son los sistemas de la Plataforma Digital Nacional y los tabuladores oficiales de remuneraciones emitidos y validados por la Secretaría de Finanzas para cada ejercicio fiscal. A continuación, vamos a proceder con el demo de nuestro sistema. Para el caso número 1 utilizaremos un ejemplo de incremento patrimonial. Dentro de esto tenemos nuestro servidor público con su declaración 2024 y 2025. Dentro de esta podemos ver lo que es su total de ingresos anuales y podemos ver los bienes muebles declarados en 2025. Aquí podemos darnos cuenta de que declaró dos bienes, un automóvil y una camioneta, cada uno con su respectivo valor de adquisición. Entonces, el sistema nos va a decir que la suma de esos dos no concuerda con los totales ingresos anuales. Entonces, aquí el sistema nos arrojará lo que es la primera alerta. Nos va a decir que hubo un incremento patrimonial. Y lo que aquí nos podemos dar cuenta es que en 2025 el declarante añadió dos vehículos adquiridos por compra, pero no reportó si fue por créditos, por financiamientos, ahorros previos, enajenación de bienes o apoyos o ingresos adicionales. Básicamente, en conclusión, podemos decir que este mismo servidor público tiene un incremento patrimonial sin justificar, por lo que solo se mostraría la alerta número 1 y es la que estamos viendo.
El caso 3 es el salto abrupto entre ejercicios, pero plenamente justificado, ya que nuestro sistema no solo detecta anomalías, sino que también identifica cuando un incremento es legítimo. Tenemos el caso del servidor, que en el 2023 tuvo el puesto de auditor interno y en el 2024 tuvo el puesto de secretario técnico del mismo OIC. Hubo un cambio de puesto y también un cambio de nivel salarial. En el 2023, cuando fue auditor, tuvo un ingreso anual de 380,000 pesos y en el 2024, que fue secretario técnico, tuvo un ingreso de 520,000 pesos. Lo que hace nuestro sistema es comparar por cada año el ingreso neto del cargo público con el tabulador del puesto correspondiente. El ingreso del 2023 y el 2024 con el rango del tabulador dicen que coincide el salario. Entonces todo es correcto. También lo que hace el sistema es comparar el ingreso del 2023 con el del 2024. Hubo un ingreso en exceso, pero el sistema detecta que hubo un ascenso formal y cambio de nivel de responsabilidad. Lo que hace el sistema es mandarnos dos alertas que son amarillas. La primera es alerta de incremento patrimonial por motivo de aumento abrupto respecto al año 2023. Y la segunda alerta fue incremento patrimonial por motivo de salto abrupto entre ejercicio ASA. Para la siguiente alerta vamos a tener a la mano dos declaraciones de servidores públicos y vamos a analizar la intervención de contrataciones, primeramente de uno de ellos. Una que se acaba de generar una alerta y vamos a ver lo que dice. Primero, menciona que el incremento patrimonial es explicado por utilidades empresariales declaradas. Si nos vamos a declaración de intereses, efectivamente vemos que es accionista de dicha empresa. Pero como es una alerta amarilla, nos indica que no es algo realmente peligroso. La segunda alerta sí nos dice que hay un conflicto, es socio de una empresa contratista. Dice que esta empresa participa activamente en contrataciones públicas. Aquí lo que se hizo fue buscar la información de la empresa en el sistema 6. También nos dice que esta misma empresa tiene una concentración de adjudicaciones en el ICIFE. Y la cuarta alerta es una alerta roja que nos dice riesgo crítico, posible hecho de corrupción. Red de vínculos detectada. Menciona aquí que se ha identificado un patrón de riesgo alto que sugiere colusión. La empresa del declarante gana contratos en ICIFE. El servidor público José Jaime Maussan intervino en dichas adjudicaciones y hubo un cruce laboral. El declarante y el servidor público mencionado trabajaron juntos anteriormente en OMSAPAS La Paz. Si vemos en la experiencia laboral, vemos que antes, entre el 2018 al 2021, trabajó en OMSAPAS La Paz. Y si vemos la declaración del otro servidor público, podemos ver que efectivamente coincidieron en OMSAPAS La Paz en las mismas fechas. Mientras que este servidor público es jefe de la unidad de administración de ICIFE Baja California Sur. Pues aquí las clasificaciones de alerta que se utilizaron son 8, algunas son la suma de 2 y toda la información está sacada del sistema 1, tabuladores, aquí del sistema 2, sistema 6, igual acá. El significado de los colores de alerta son de riesgo de integridad y alerta de revisión. Y los criterios que se utilizaron para el ADI son estos 3 niveles y para el ASA son estos 3 niveles. Los resultados obtenidos pues son detección temprana de inconsistencias patrimoniales mediante alertas automáticas, identificación de posibles faltas administrativas graves y hechos de corrupción previstas en la ley, reducción significativa de tiempos de análisis gracias a la automatización y uso de IA NLP para procesar documentos. También mejora de la calidad de las declaraciones patrimoniales mediante precarga inteligente basada en tabuladores oficiales.
la priorización objetiva de casos relevantes para auditorías, casos, órganos internos de control, fiscalías y optimizando los recursos institucionales. También obtenemos mayor transparencia y uso social de datos públicos, fortaleciendo la vigilancia ciudadana. Esta herramienta ofrece una solución escalable y sostenible a nivel nacional. Integra todos los datos de la Plataforma Digital Nacional para brindar una visión completa del comportamiento patrimonial y administrativo de los servidores públicos. Su arquitectura flexible permite crecer, adaptarse e incorporar nuevas fuentes de información conforme la evolución de los sistemas y también conforme el marco jurídico. Es una solución viable y replicable que fortalece la capacidad institucional para detectar posibles faltas graves y hechos de corrupción. En suma, es una herramienta preparada para el presente y construida para el futuro. Bueno, fue la presentación del equipo de Sitka Avengers. Adelante con los comentarios, ingeniero Héctor, por favor. Ok, bueno, este parece un trabajo muy prometedor. Tratan de abarcar más de una alerta, sí están alineándose en cuanto a lo que se busca, pero vale la pena revisar su código, sus técnicas de depuración de los datos, perdón, de preprocesamiento. Creo que también mencionan que usan procesamiento de lenguaje natural. Vale la pena revisar que si se está usando un servicio o qué modelos son específicos, si lo llegan a hacer en local, porque eso también puede afectar en el contagio. Pero se ve bien, entonces no nos quedamos que agradecer al equipo, felicitarlos y esperar las conclusiones. Bueno, muchas gracias, ingeniero Héctor, por los comentarios acerca del proyecto de Sitka Avengers. Vamos a pasar al equipo de Tortillas con Sal que se registró con este proyecto. Vamos a hacer la presentación. Deme un segundo. Hola, somos el equipo Tortillas con Sal y nuestra herramienta se llama SALI. Es el sistema de alertas de localización de inconsistencias. SALI es una herramienta desarrollada para apoyar la revisión de la evolución patrimonial de los servidores públicos mediante un análisis objetivo, automatizado y basado en datos. Su función es identificar variaciones o posibles inconsistencias en la información declarada, utilizando criterios estadísticos y reglas técnicas que permiten generar alertas preventivas. La arquitectura de SALI se hizo pensando en 4 pilares fundamentales. El que, 1, pudiera ser a través de componentes modulares que pudieran ir creciendo conforme el paso del tiempo. 2, que la integración de la información pudiera ser completa, es decir, pudieran integrarse todas las bases de datos de los diferentes sistemas de declaraciones patrimoniales de los entes públicos a nivel nacional, que suban información al sistema 1. 3, que esta información y estas alertas que nos dan pudieran generar una trazabilidad para el proceso de investigación que se hace por parte de las autoridades revisoras, porque recordemos que esta herramienta le sirve justamente a los que tienen las facultades para hacer esas funciones. Y 3, que los procesos fueran automáticos, ¿no? Inteligentes, que no tuvieran que mediar demasiados pasos o demasiadas cosas las autoridades competentes. Cabe aclarar que una alerta es una señal objetiva generada por el sistema que nos indica que existe un elemento para considerar un comportamiento fuera de rango o con riesgo potencial que podría requerir mayor análisis y revisión por parte de la autoridad competente. Le sirve para fijar el ojo en ciertos datos. ¿Qué no es una alerta? No es un dictamen de responsabilidad, no implica señalamiento de un delito y no sustituye la función de la autoridad revisora. El flujo de proceso de SALI es el siguiente. En la fase 1, la carga de los datos inicia con la carga de un archivo JSON con declaraciones patrimoniales. Valida la estructura y prepara los datos para procesamiento. Si el archivo es muy grande, puede procesar un chunk para evitar problemas de memoria. En la fase 2,
El procesamiento automático ejecuta tres subprocesos en paralelo. Uno, la extracción de datos donde se leen los valores monetarios y sus monedas, cuentas, bienes, vehículos, inmuebles, extrae datos de identificación y empleo y maneja estructuras anidadas al JSON. Después, la normalización asigna un ID único a personas basándose en nombres y apellidos, convirtiendo los tipos de datos a formatos consistentes y limpia valores faltantes o inválidos. Después hace el cálculo de crecimiento, ordena declaraciones por año, por persona y año, calcula las tasas de crecimiento año a año. Cabe mencionar que solo procesa declaraciones de modificación con años anteriores disponibles. Y en la fase 3, la detección de patrones consiste en que el sistema identifica patrones normales usando Machine Learning o estadística. En la fase 4, por último, se generan las alertas verificando múltiples aspectos cuando detecta problemas. Con esto concluimos la presentación del equipo. Vamos a dar la palabra al ingeniero Andrés para que haga sus comentarios. Aquí nada más hacer una precisión. Quizá vieron allí que no se notaba muy bien la presentación. Fue un tema de calidad de video, así nos hicieron llegar la parte de la presentación. Y pues bueno, darle la palabra al ingeniero Andrés, por favor. Muchas gracias, compañero Ángel. Pues igual, primeramente, felicitar al equipo de Tortillas con Sal. Creo que, bueno, como no pudimos ver lamentablemente la calidad del video, pero por lo que mencionan, pues sí, utilizaron procesos automatizados precisamente para realizar esa lectura de los datos, ¿no? Conforme lo estábamos nosotros, como lo tenemos en la PDN en formato JSON, pues prácticamente hicieron esa parte, ¿no? Del reto principal, que es procesar primeramente los datos, ¿no? Después, pues el sistema SALI, pues lo que hace, como bien lo mencionan, pues que nos emite alertas, ¿no? Y precisamente, y como bien lo comentaba el compañero, no precisamente para una alerta para señalar a alguien en específico, ¿no? Ahí ya que al final se están usando datos públicos y entonces, y precisamente solamente se emiten estas alertas para señalar comportamientos que son anómalos, ¿no? Em, pues lo que hicieron ellos también es, dentro de las declaraciones patrimoniales, se enfocaron muy a profundidad con los datos de bienes inmuebles, ingresos de los declarantes, y realizaron estas extracciones. Ajá, al final hicieron la normalización de todas estas, de estructuración de los datos, y al final los procesaron. Cabe mencionar, y como bien lo mencionó, que las declaraciones de modificación son como la parte en que ellos se enfocaron para extraer y procesar la información y así poder verificar qué incrementos había de un determinado tiempo, un periodo, es en lo que se enfocaron ellos, ¿no? Para poder detectar esa parte de los alertamientos. Creo que es una buena herramienta. Felicidades nuevamente al equipo Tortillas con Sal y esperamos que el éxito en este concurso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, ingeniero Andrés, por los comentarios a este equipo. Vamos a dar el paso a la presentación de su último equipo, que es Codificados. De hecho, le estamos dando ya el acceso a una de las compañeras, que es Urizaday, que va a dar también algunos comentarios sobre el equipo de Codificados, pero vamos a proyectar también el video que nos hicieron llegar. Denme un segundo. Entonces, vamos a presentar el video. Posteriormente, la compañera Surizaday nos va a dar algunos comentarios. Y después, el ingeniero Benito pues, bueno, hará los comentarios correspondientes respecto al proyecto de los compañeros. Denme un segundo.
Muy buen día a todos y todas. Nosotros somos el equipo de Codificados y también formamos parte de esta séptima edición del Datatón Anticorrupción 2025. Nuestro proyecto se centra en un problema muy específico. Como sabemos, hoy existen miles de declaraciones patrimoniales, pero la mayoría llega con datos incompletos, inconsistentes o incluso hasta pueden ser demasiado perfectos. Durante la exploración del sistema, identificamos que existen más de 16.000 declaraciones, con niveles de opacidad hasta el 95% en variables claves. Este volumen hace imposible una revisión manual y genera espacios para omisiones, errores de captura y posibles ocultamientos. Por ello, nosotros diseñamos un índice de riesgo por inconsistencias en declaraciones, y esta solución combina dos enfoques: reglas de auditorías basadas en LGRA para detectar patrones claros como ingresos altos con patrimonios en ceros, declaraciones fantasmas, cambios. Y para lograr todo esto, aplicamos un pipeline simple y gestamos masivamente los datos del sistema 1. Limpiamos y normalizamos ingresos y patrimonios. Detectamos errores como valores negativos y finalmente combinamos las reglas de auditoría con un modelo no supervisado para generar un score de riesgo. Y como ya habíamos mencionado, completamos el modelo con reglas inspiradas en el LGRA. Nuestras reglas van desde el riesgo 1 hasta riesgo 6. Y esas reglas son penalizaciones explícitas que se integran al final del score. Y ese score unificado normaliza la información y le asigna un nivel. Alto riesgo va de 80 a 100, que es inconsistencia crítica o anomalía grave. El riesgo medio va de 50 a 80, que es opacidad o irregularidad. El sistema moderada no solo evalúa personas, también genera un diagnóstico estructural por institución, pues creamos un ranking de opacidad que revela dependencias con mala calidad de datos y un mapa de riesgo institucional que identifica zonas con mayor frecuencia de declaraciones vacías o atípicas. Y esto permite... Y todo esto está recopilado en una página web con diferentes dashboards donde toda la información del modelo puede visualizarse de forma clara e intuitiva. El sitio permite explorar tendencias, detectar inconsistencias y analizar la calidad de las declaraciones en tiempo real. Bueno, este es el video del equipo Codificados. También nos está acompañando uno de los integrantes del equipo. Compañera Surizaday, no sé si nos escuche o si nos está acompañando por aquí en Zoom. Sí, aquí estoy. Adelante, Empiezo. bienvenida. Ok. Hola, muy buenas Elisa, por tardes. favor. Yo soy del equipo de codificados y voy a justificar un poquito el qué fue por qué un score de riesgo y por qué no una decisión de si es un caso de corrupción o no es un caso de corrupción. Para empezar, nuestros datos no tenemos un dato que tú digas, esta declaración fue corrupción. Entonces, de la misma manera, nosotros tampoco podemos etiquetar la declaración de un funcionario como totalmente corrupción. Es por ello que nosotros declaramos reglas. Dadas esas reglas, nosotros las procesamos en un modelo no supervisado de Machine Learning. ¿Por qué no supervisado? Porque de la misma manera nosotros no tenemos esas etiquetas que nos dicen este caso es corrupción o este caso es no. Nuestras reglas son como signos de alarma en los casos que se podría dar corrupción. Entonces, ese modelo no supervisado lo que nos genera es este score, que finalmente es una probabilidad de que el caso sea corrupción o de que el caso no sea corrupción. Dada esta probabilidad, nosotros la semaforizamos en 3 niveles. El nivel más alto, que es el que nos importa, ya da un 0.3% del total de las declaraciones. Es ahí en donde el equipo del PND puede investigar más a fondo esos casos y así no tener tantas declaraciones con tantos datos vacíos y que tampoco estén tan irregularizadas. Y finalmente, en nuestro video no comentamos las herramientas que nosotros usamos. Nosotros para el análisis de datos, nosotros usamos Python en Colab
para generar un CSV ya con los datos analizados. Y posteriormente, nuestro dashboard está también en Python con Streamlit y también es el que recolecta los datos y un JSON con metadatos, que es el análisis que se hizo, y también está desplegado en Streamlit Cloud. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Surisadai. Y bueno, el ingeniero Benítez nos va a hacer los comentarios acerca de el proyecto que ustedes tuvieron a bien mostrarnos. Adelante, ingeniero, por favor. Muchas gracias al equipo de codificados. Es una buena manera en la que están abordando los datos para obtener estos rangos de riesgo sobre las declaraciones. Es importante lo que comenta la compañera Surizada ahí, que estos son solamente indicios para realizar una evaluación más profunda y posteriormente detectar si realmente sucedió un hecho de corrupción o alguno de los niveles en los que pueda caer sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas el servidor público dentro de la declaración y la evaluación que se hicieron. Entonces es parte importante el poder ir identificando estas declaraciones a estos servidores públicos y posteriormente hacer una investigación más profunda. Con respecto al proyecto, se ve completo, se ven interesantes las gráficas que proporcionan y habría que analizar posteriormente todo el proceso de Machine Learning que mencionan para ver qué otras habilidades o adecuaciones se le pueden hacer para nutrir más estas alertas. Muchas gracias por los comentarios. Gracias a ustedes, Surisadai. Y bueno, hacer algunos comentarios de manera general. Primero, el agradecimiento a todos los equipos que participaron en esta iniciativa muy interesante del Datatón 2025 Anticorrupción. Señalar esta importancia que tiene esta iniciativa para que todos ustedes participen, que puedan explotar los datos de cada uno de los sistemas de la Plataforma Digital Nacional. Esta iniciativa que tiene de manera muy interesante no solo esta cuestión técnica y tecnológica en donde ustedes pueden explotar todo el conjunto de datos, que puedan generar código, que puedan explotar todo este conjunto de cuestiones, establecer esta parte de documentación, generar prototipos, tener este desarrollo tecnológico, sino también entender la parte conceptual, la cuestión del marco jurídico, que también es importante, que tiene que ver desde un proceso que establece la Constitución a través del artículo 108, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y un proceso que es interesante, poner los datos y la tecnología a disposición de la ciudadanía. Entonces, pues bueno, agradecerle a todos los equipos, desearle el mayor de los éxitos para el proceso que viene, que es la evaluación del jurado. Y pues bueno, esperar los resultados. Muchas gracias. Y igual, gracias al equipo de la Plataforma Digital Nacional por los comentarios. Quedamos a la espera de los resultados del jurado dictaminador. Muy buena tarde y pues bueno, nos vemos mañana para el proceso de la dictaminación. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.